Impacto Ambiental, un programa enfocado en el análisis, la educación y la discusión sobre la realidad ambiental y social del país y del mundo, con la conducción de Francisco Bustamante Romo Lerú. Impacto Ambiental. Amigos de Telesucesos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Impacto Ambiental. Soy Francisco Bustamante Romo Lerú y el día de hoy vamos a continuar conversando sobre la temática del cambio climático, pero esta vez lo haremos desde una perspectiva un poco más desde el derecho ambiental internacional. En ese sentido, vamos a dialogar con mi invitado sobre la eficacia de los instrumentos o acuerdos internacionales que se han suscrito hasta la presente fecha respecto al cambio climático. Y en ese sentido, el análisis de este programa versará sobre establecer qué tan eficaces han sido estos acuerdos que se han suscrito hasta la presente fecha. Pero antes de presentar al invitado, como siempre, agradecer mucho a Think Green Ecuador y sus productos 100% biodegradables por permitir la realización del presente programa. A continuación, les presento al invitado del día de hoy. Él es Javier Dávalos González, es abogado con maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Universidad Andina Simón Bolívar y cuenta con otra maestría en Ciencias de la Población y Desarrollo por la Universidad de Lovaina, Bélgica. Ha trabajado en programas y proyectos relacionados al cambio climático, el derecho ambiental y el desarrollo sostenible en varios países de América Latina. Ha sido docente universitario y facilitador de procesos participativos y comunidades de aprendizaje. Actualmente es coordinador del programa de cambio climático de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Javier, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al programa, un gusto tenerte aquí. Y quisiera empezar preguntándote, desde tu punto de vista, y yendo al grano, ¿qué tan eficaces han sido los acuerdos o instrumentos internacionales que se han suscrito hasta la presente fecha en materia de cambio climático? Bien, Francisco, muchísimas gracias por la invitación a participar en este espacio. Un saludo a las personas que nos ven y que van a participar de este diálogo sobre un tema tan complejo como la regulación internacional del cambio climático. La pregunta que planteas es difícil de responder. Quisiera yo tal vez empezar con una contextualización breve de qué es lo que intenta regular las leyes, las normas internacionales en relación al cambio climático. Perfecto. Para que luego veamos por qué es tan difícil y por qué esta eficiencia es tan cuestionada. Existen estos que se llaman los bienes comunes globales, que no le pertenecen a ningún país, que no le pertenecen a ningún individuo, y entre ellos está el clima. Nosotros nos referimos al clima normalmente como el tiempo, ¿no? Si hace calor, hace frío, llueve. Pero en realidad la definición más científica del clima es un promedio de la temperatura a nivel global, que es la que permite que se desarrolle la vida en el planeta como nosotros la conocemos. Entonces este es uno de los bienes globales. Otro es la atmósfera, otros son los océanos, otro es la biodiversidad. Y entonces, como estamos hablando de bienes globales, hay una necesidad de cooperación entre los estados, de cooperación entre los países para el mantenimiento de este tipo de bienes. Y así es como nace el régimen internacional de cambio climático. Es como una construcción de normas, de leyes que permiten de alguna manera regular el comportamiento de los países y de las personas para que mantengamos la atmósfera de una manera adecuada, para que el clima sea adecuado para la vida. Entonces, la eficiencia de ese régimen que tiene súper complejo. Algunos años desde el 92, cuando se establece la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ha sido compleja, efectivamente. Hemos empezado en el año 92 a establecer una normativa que dice tenemos que dejar de emitir gases de efecto invernadero. Entonces pasamos de la idea del clima al cambio climático. La humanidad ha emitido tantos gases de efecto invernadero que ha hecho que la atmósfera empiece a funcionar de una manera distinta y que el planeta se empiece a calentar en unos niveles nunca antes vistos desde lo que dice la ciencia, ¿no? La ciencia nos muestra un patrón de calentamiento del planeta hasta antes de los niveles preindustriales, digamos, más o menos estable, y a partir de la industrialización una subida muy grande en esos niveles de calentamiento del clima. Entonces se hace una correlación con la actividad humana a raíz de la industrialización, con causas fundamentales como la combustión de los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo y el gas, la deforestación,
la intensiva ganadería y la utilización del nitrógeno en la agricultura. Son como las causas principales. Entonces, en el año 92 los países se reúnen en la conferencia de Río de Janeiro y dicen: vamos a regular esto a través de un régimen internacional, vamos a establecer normas, y la primera es la convención marco sobre el cambio climático. Desde el 92 hasta acá podemos ya ahora empezar a hablar sobre la eficacia y vemos que las emisiones no han parado de subir. Pero este instrumento, Javi, ¿era vinculante? Es decir, ¿ya tenía obligaciones per se desde el año 92 o no tenía? Claro, jurídicamente esta idea de vinculante si es que le obligan a los países, ¿no? Y es un instrumento que es vinculante en el sentido de que debe ser cumplido, pero no hay una medida específica que indique cuánto se debe reducir en las emisiones de los países. O sea, fue un primer intento al menos de tratar de poner un límite a las emisiones de gas de efecto invernadero, o al menos ya tratar el tema, quiero decir. Claro, los países se reúnen en el 92 y dicen: tenemos que estabilizar las emisiones que estamos sacando a la atmósfera. En ese momento Estados Unidos era el principal emisor, en la actualidad lo es China, y hay como un momento muy importante para el derecho ambiental internacional, porque en el año 92 se produce la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención para la Protección de la Biodiversidad y la Convención sobre la Desertificación. Son tres grandes instrumentos, la base del derecho ambiental internacional. Aparte de la Declaración de Río también. Y la Declaración de Río, que como tú bien mencionas es una declaración de buenas intenciones. Los otros tres son convenciones, que son tratados internacionales que establecen esta idea de ser vinculantes, pero la particularidad en ese momento es que la Convención Marco no dijo qué era lo que se tenía que hacer para reducir o estabilizar las emisiones. Que eso es justamente lo que viene a tratar de hacer Kioto, ¿no es cierto? El protocolo de Kioto, que viene a ser como el segundo instrumento internacional de importancia en esta materia de cambio climático, ¿verdad? Para los amigos que nos están viendo, un protocolo, para ponerlo en términos simples, es una adhesión o un instrumento que se incorpora, en este caso, a un convenio madre, que es el Convenio Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas. ¿Cuáles eran los objetivos específicos, Javier, del protocolo de Kioto? El protocolo de Kioto viene, como tú dices, a complementar la Convención Marco. La Convención Marco dice: tenemos que estabilizar la emisión de gases, pero no dice cómo. El protocolo de Kioto establece los mecanismos a través de los cuales principalmente los países desarrollados, porque es algo que hizo la Convención sobre el Cambio Climático, dividir a los países entre los países desarrollados, que son quienes han emitido además históricamente más que los países en vías de desarrollo, qué era lo que tenían que hacer. Entonces, por primera vez el protocolo de Kioto dice: tienen que reducir en un 5% sus emisiones, como mínimo en un 5% en relación al año 1990. Ese era el punto de comparación. Estamos hablando del año 1997, cuando se redacta y se aprueba el protocolo de Kioto, que no entra en vigor sino hasta el año 2005. Eso es también interesante, porque los tratados internacionales se firman, pero tiene que pasar... El proceso de ratificación. Exacto, los procesos de ratificación hasta que finalmente entran en vigor. Se estaba esperando a que el 55% de las emisiones a nivel global, los países que las emitían, ratificaran el acuerdo para decir: ok, entra en vigor el protocolo de Kioto en el año del 2005, entra en vigor. Y a partir de eso se establecen algunos mecanismos sobre cómo los países tienen que llegar a cumplir esta meta de reducir el 5% de sus emisiones. Además, entiendo que el protocolo de Kioto incorporó los denominados mecanismos flexibles, ¿no es cierto? Exacto. ¿Nos puedes explicar un poco de qué se trata estos mecanismos flexibles, que entiendo que tendrían como fin justamente mitigar o ayudar a cumplir esa reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero? Sí, efectivamente el protocolo de Kioto dice: tenemos que llegar a cumplir estas metas, pero como decía yo al inicio, el régimen internacional del cambio climático, en general el régimen internacional ambiental, es un grupo de países que están intentando cooperar para llegar a un objetivo. El asunto es que en el argot del cambio climático se ha dicho que estas son unas negociaciones, y ahí vamos a ir entrando también un poco en la materia de la eficacia de este régimen, porque para llegar a cumplir con los objetivos de reducción de emisiones tiene que haber precisamente una cooperación entre los estados que más contaminan, quienes menos contaminan, y en ese momento el foco estaba puesto en quienes más contaminaban. De esta manera, los mecanismos flexibles
que son tres: el mecanismo del mercado de emisiones, el mecanismo de desarrollo limpio y el mecanismo de aplicación conjunta. Estos tres mecanismos decían, si es que es muy costoso reducir las emisiones en su territorio, estamos hablando siempre de los países más emisores que los países desarrollados. Si es que es muy costoso, les vamos a dar la oportunidad de ustedes continuar emitiendo en sus países, pero en otros países ustedes pueden pagar, por ejemplo, para que exista un proyecto de desarrollo limpio que reduzca las emisiones a nivel global, y de esa manera ustedes cumplen con sus objetivos de reducción del 5%. Entonces, claro, no siempre esta idea de que el clima es algo global nos dice que no importa dónde se reduzcan las emisiones, siempre y cuando se reduzcan. Entonces, eso fue un poco lo que los mecanismos de flexibilización querían decir, o era como una manera de facilitar la reducción de las emisiones por parte de estos países. Y entiendo que a partir de estos mecanismos es lo que ahora nace el concepto de lo que viene a ser el mercado de carbono. Sí. ¿Qué tanto ha ayudado el mercado de carbono en realidad? ¿Qué tan eficiente es el mercado de carbono para justamente como acción, como mecanismo para mitigar el cambio climático? Claro, entonces veamos un poco la historia, ¿no?, de estos mecanismos. Unos, como te decía, son basados en proyectos, los de desarrollo limpio y de aplicación conjunta. Estos países desarrollados no querían reducir en su territorio, pagaban un proyecto en otro país que sí reducía las emisiones. Luego viene el mercado de emisiones. El mercado de emisiones es, a mí, además de las emisiones que tenía que reducir, puedo reducir más, y esas reducciones extras las puedo vender y otro país las puede comprar. Y de esa manera no está obligado a reducirlas en su territorio, sino se reducen en otro lugar comprándolas, pagándolas. Es un mecanismo entonces que utiliza la oferta y la demanda como la base. Yeah. Y ese ha sido uno de los principales problemas, porque a medida que empezaron a existir más proyectos de reducción de emisiones, el precio de las emisiones empezó a bajar. Y cuando también se produjo la crisis financiera en el año 2008, el mercado de emisiones quedó estancado. Entonces dejaron de ser como atractivas la posibilidad de comprar los derechos de emisiones. Uno de los ejemplos más importantes fue el mercado europeo, que estaba más organizado, empezó a funcionar, pero luego los precios se redujeron por este juego de la oferta y la demanda, y finalmente los objetivos iniciales, que son la reducción de las emisiones reales, no se cumplieron. Ese fue tal vez uno de los principales problemas en el mercado de carbono desde el punto de vista económico, pero luego desde el punto de vista socioambiental. Exacto. Hay también muchísimos problemas alrededor de este tipo de mercados, porque los países desarrollados o quienes pueden comprar los derechos de emisiones, por lo general promueven la reducción de emisiones en otros territorios donde no existen las salvaguardias socioambientales adecuadas, y no existen además mecanismos para evitar la doble contabilidad, que ese es otro tema interesante en el mercado de emisiones. Pero como mecanismo para combatir el cambio climático, ¿cuál es tu criterio? Yo creo que no debería ser el mecanismo fundamental. Y eso es algo que se logra conseguir con el paso del Protocolo de Kioto al Acuerdo de París. 2016 ya es de eso. Claro, el tercer documento importante, ¿no? El tercer documento en este régimen del que estamos hablando. En el 2015, en la COP21 en París, la COP es la reunión donde los países acuden cada año para definir cómo evoluciona este régimen internacional, ¿no? Entonces, en la COP21 en 2015 se firma un nuevo acuerdo ante los múltiples problemas que tuvo el Protocolo de Kioto para su implementación. Hemos hablado ya un poco del mercado de emisiones, pero el Protocolo de Kioto estaba enfocado en más que nada los países desarrollados. Y un poco la tendencia en el marco de Naciones Unidas, porque toda esta negociación se da en el marco de la ONU. Es decir, que todos los países tenemos responsabilidades en relación al cambio climático, que son diferenciadas, porque unos han emitido más que otros históricamente, porque son comunes. Entonces, en el Acuerdo de París se dice, vamos a tener que pedir a todos los países que reduzcan sus emisiones. Y entonces, eso quiere decir que el sistema de compra y venta de emisiones no tiene que ser el fundamento, sino el hecho de que todos los países hagan unas contribuciones nacionalmente determinadas. Las siglas son NDC por su nombre en inglés. Y este es el principal instrumento que ahora nos trae el Acuerdo de París. Las NDC, los países, cada uno tiene que hacer una planificación climática
acorde a su realidad, pero que demuestre la voluntad de acción de todos los países. ¿Y cómo son los NDCs del Ecuador? ¿Qué tan ambiciosos? Esa es una palabra muy importante. La ambición climática es un término que ha venido creciendo desde el año 92 hasta ahora, el 2019, el 2020. Los países tienen que tener más ambición, los estados tienen que tener más ambición al momento de determinar cómo van a planificar su acción climática. Y por eso también es tan importante que no nos fijemos solamente en los mercados de carbono, sino en resolver los principales causas del cambio climático, que es la utilización de los combustibles fósiles. La extracción, la utilización y la quema de los combustibles fósiles es la causa número 1 del cambio climático. Y es lo que los países deberían estar planificando reducir en sus NDCs. La NDC de Ecuador no toca, por ejemplo, el tema de la extracción petrolera o de la extracción minera, que son una de las principales causas de deforestación en nuestro país. Y como habíamos dicho inicialmente en esta conversación, la deforestación es la segunda causa para el cambio climático, y además de estos combustibles que extraemos en el Ecuador van a ser utilizados en otros países, por lo general China, también California, incluso en Tailandia, son los principales destinos del petróleo que nosotros sacamos, pero si bien estas emisiones no se contabilizan aquí, terminan afectando y además como aumentando el calentamiento global y el cambio climático por ende. Entiendo que ya en la COP25 que se celebró en Madrid en diciembre del año pasado, ¿no es cierto? Y que tú pudiste estar ahí presente, más bien hubo una sensación de desazón, porque no se llegaron a acuerdos concretos sobre este tema de las negociaciones y cómo los estados habían cumplido con sus NDCs, como veníamos hablando. ¿Cuál fue, pero tu sensación ya habiendo estado ahí en el evento? Sí. Efectivamente, las COP son estas reuniones grandes donde delegados de todos los estados participan y donde afortunadamente desde el inicio hay la posibilidad de que acudamos otras personas en calidad de observadoras. Por lo general son miembros de organizaciones internacionales, de organizaciones no gubernamentales, de la academia, que acuden con el ánimo de incidir en las decisiones que se toman en estas grandes reuniones a nivel mundial. Yo afortunadamente pude estar presente en esta COP, donde efectivamente la sensación es agridulce al final, ¿no? Los estados se reúnen para negociar cómo van a cooperar para que el régimen climático cumpla sus objetivos. Pero finalmente vemos que están buscando hacer lo mínimo. Y una de las muestras en la COP25 es que el principal foco de negociaciones era los mercados de carbono. Cómo se va a aplicar el artículo 6 del Acuerdo de París, que trae un poco la idea del mercado de emisiones del Protocolo de Kioto. Los países no lograron ponerse de acuerdo en cómo iban a hacer para que ese mecanismo no sufra de doble contabilidad, que antes mencionábamos es un problema. Es decir, yo contabilizo la reducción de emisiones en mi país, pero al mismo tiempo en el país que está comprando esas emisiones. Eso redundaría en una falsedad en cuanto al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, que además ya están muy bien fijados. Que no sobrepasemos el 1.5 grados de aumento en relación a los niveles preindustriales. Entonces, el principal foco era los mercados de carbono, cuando en realidad lo que la gente pedía, la sociedad civil lo que pedía era ambición climática. Vamos a demostrar que estamos ante una crisis, que en 10 años vamos a llegar a un punto donde no vamos a poder retroceder y el planeta se va a seguir calentando. Entonces vamos a manifestar ambición climática, y eso es acciones concretas. Dejar el petróleo bajo tierra, por ejemplo. No explotar minas en lugares que sean de una importancia enorme en relación a la biodiversidad. A dejar de explotar carbón o de utilizar el carbón como un mecanismo para generación de electricidad. Esas serían como medidas de acción climática muy concretas que el secretario general de Naciones Unidas las pidió y que muy pocos países respondieron en ese sentido. ¿Y cómo ves el panorama a futuro? ¿Qué tan factible es que se llegue a un verdadero acuerdo internacional respecto a acciones concretas, como tú mencionabas, respecto a mitigación, adaptación y resiliencia sobre el cambio climático que ahora se utiliza, ¿no? Claro, es muy importante lo que dices porque hemos hablado solamente de mitigación. La adaptación es otro punto clave de este régimen internacional, porque el cambio climático de alguna manera ya está sucediendo y nos tenemos que adaptar.
y además quisiéramos que los ecosistemas y la biodiversidad también se puedan adaptar. Entonces, yo creo que un punto que nos da esperanza en relación a la problemática climática global es la participación de la sociedad civil, el movimiento de jóvenes que en el último año ha sido muy importante, le ha dado un impulso a decir las cosas como son, ¿no? Nuestra casa se está quemando, tenemos que dejar el petróleo bajo tierra, tenemos que cambiar hacia sistemas de transporte colectivo más sostenible, en el sentido además original del término sostenible, ¿no? Porque uno de los graves problemas de la Convención Marco es que busca la estabilización de las emisiones, pero al mismo tiempo dice queremos seguir con el desarrollo económico. Entonces tenemos que sobrepasar esa dicotomía que existe en el sistema internacional, y creo que las generaciones jóvenes que actualmente están ya haciendo mucha presión, además acompañadas del movimiento indígena que tradicionalmente nos ha mostrado que otro tipo de cohabitabilidad con el planeta, con la naturaleza es posible, creo que nos dan esperanza hacia lo que se viene en estos próximos 10 años que son clave, y en el 2020 tenemos que tomar acciones en ese sentido que sean de verdad afectando a las causas del cambio climático, ¿no? Finalmente, Javi, el tiempo se nos está terminando, pero quería ver si quieres dar un mensaje a la gente que nos está viendo. Bien, sí, yo quisiera dar un mensaje importantísimo a las personas que pueden aportar en relación a la reducción de nuestras emisiones, en cuanto a nuestros procesos de adaptación, con acciones individuales, son muy importantes, pero que también seamos conscientes de que tenemos que exigir a los gobiernos en Latinoamérica y en general a nivel global la protección de los ecosistemas, que son claves para la preservación de la vida en el planeta y para cambiar el modelo de desarrollo. Creo que ese es un mensaje que podemos dar a la comunidad, ¿no? Por un lado, las acciones que nosotros podemos tomar individualmente en relación a nuestra forma de consumo, de nuestra forma de transporte, cómo nos relacionamos con la naturaleza, es muy importante, y también que votemos por gobiernos y por, digamos, autoridades en general que tengan en sus programas acciones climáticas que definitivamente sean relacionadas a las principales causas, que eviten la deforestación, que eviten la ganadería extensiva, que eviten la agricultura basada en nitrógeno, que eviten, por ejemplo, la explotación del petróleo, y que pasemos a otro tipo de relación con la naturaleza, ¿no? Creo que esos son dos asuntos clave que tenemos que tener en cuenta. Javi, te agradezco muchísimo por haber venido y haber aceptado la invitación al programa, y creo que dejas un mensaje muy claro y con el que yo estoy totalmente de acuerdo. El mundo requiere con urgencia que exista ya un acuerdo climático, justamente con el objetivo de evitar que en los próximos 10 años esto se torne en algo irretornable, sí, podemos decirlo. Sin embargo, mientras no exista la voluntad política de los gobiernos, de los estados, esto no va a suceder, va a ser muy complejo que llegue a suceder. Pero el tiempo sigue transcurriendo y no existe la voluntad política, y tampoco la emisión de gases no se han detenido. Uh-huh. Y como siempre, queda en nosotros, en la sociedad civil, como tú decías, justamente velar por proteger, por relacionarnos de una forma distinta con la naturaleza, porque al final las consecuencias del cambio climático las vamos a sufrir nosotros. Es así de simple. Sí, sí. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este programa de Impacto Ambiental, y nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias.